Bienvenidos a Tomando el Centro, un podcast que no requiere consulta popular para entrar en acción. Somos sus anfitriones Alejandro Jaques y Rogelio Castañeda, y en esta noche pues vamos a intentar traerles una nueva sección que nos gusta llamar El pasado regresa. Sí, es una sección de noticias donde realmente queremos no simplemente hablar de la noticia, sino el contexto que viene de ella y de cómo desgraciadamente el pasado viene y se repite en ocasiones. Empezamos con nuestra primera noticia. En China. China empieza por encarcelar a artistas pop que cantan en rallies pro democracia. Al parecer en un país comunista no tienes la libertad de expresión que tienes en una democracia. ¿Quién lo hubiera visto? Además, pero tampoco tienes libertad en tu casa, ya que en mismo China el gobierno comunista le exigió restricciones a una empresa de videojuegos para que pusiera tiempos límites de los que tus niños pueden jugar videojuegos dentro de tu casa. Papá gobierno. Papá gobierno. Papá gobierno. Si quieres papá gobierno, tienes que saber lo que conlleva papá gobierno. Estas son las consecuencias de papá gobierno. Normalmente papá gobierno no es un papá chévere que te deja hacer lo que tú quieras y te deja ir a los bailes esta noche. No, papá gobierno es estricto. Te quita tus libertades para darte seguridad. Exacto. Con lo que vamos a nuestra segunda noticia de la semana. Irán, abro comillas, elige, cierro comillas, a un nuevo presidente que resulta ser un extremista religioso. ¿Y por qué es relevante eso? Porque justo antes de elegirlo bombardearon un par de tanqueros de dos países diferentes, enojando tanto a musulmanes como a israelitas. ¿Alguien escuchó un poco de Al Qaeda o ISIS? Al Qaeda e ISIS también están enojados con Irán. Entonces Irán literalmente hace enojar a todos. Y es relevante también para el tema de elecciones que el pueblo elige un presidente en Irán para presentárselo, sí, con las irregularidades electorales que tiene ese país. Pero no solo eso, su líder religioso tiene que aprobar a ese presidente para que tome la oficina. Entonces, si el ayatollah dice, no quiero ese presidente, elijan ahora bien mi pueblo bueno. O sea, es como si nosotros tuviéramos que ir con el Papa y si el Papa dice, no me gusta ese presidente, elijan a otro, se chingó el asunto. Otra vez elecciones. Se regresan las elecciones, sí. Y el pobre INE tiene que volver a organizar a su gente para hacer una segunda elección. Es muy fácil. Por eso es una democracia entre comillas. Gracias. Las teocracias son cuestionables. Al revés, las teocracias no son cuestionables. Es verdad, lo dije mal. No puedes cuestionar a Dios, Jaques. No. Siguiente noticia. Corre Bielorrusia, corre. Una atleta olímpica decidió utilizar su plataforma para quejarse de problemas en su querido país. Inmediatamente después recibió la orden de regresar a casa en un avión privado. ¿Quién es su presidente? Lukashenko, Alexander Lukashenko. Él ha sido reelegido 6 veces. Por consulta popular. Resulta que en un inicio no era legal reelegirse, pero pues sí luego hubo consulta de revocación de mandato y resulta que la gente estaba feliz con él. El pueblo bueno. Y resulta que no necesitas quien revise esas elecciones porque tienes que confiar en lo que dice el pueblo bueno. Desde luego. Si ganas con 70% del electorado, ¿para qué necesitas preguntarle a nadie? ¿Quién se cree esta persona para cuestionar el poder popular? Que como los activistas que lo han cuestionado y han sido desaparecidos, o uno, el activista de oposición más importante, fue colgado en un parque. Se pudo haber colgado a sí mismo, Jaques. Es cierto.
Dijo nadie. ¿Por qué nos reímos de esto? Porque la historia termina bien. Afortunadamente Japón se puso las pilas y les dijo, no puedes sacar a una persona de mi país sin su consentimiento. Eso no es algo que aceptamos aquí. Y mientras Japón estaba haciendo esto, Polonia le echa una llamada al atleta y le dice, hey, tienes refugio con nosotros y acabamos de rescatar a tu esposo en lo que la gente no se ponía las pilas, entonces tu familia está a salvo, puedes venir a vivir aquí en Polonia. Bueno, excelente, final feliz. Final feliz. Y eso pasa cuando no tienes una democracia ni instituciones sólidas que defiendan la misma democracia. Eso pasa cuando tu presidente dura muchos años en el poder atacando a las instituciones democráticas de tu país y destruyéndolas. Esas son las consecuencias de no tener democracia. Como en Zambia, donde todavía no sabemos si va a haber un final feliz, pero en este país africano el presidente decidió sacar a su ejército, a su guardia. A su guardia nacional. A su guardia nacionalista. a que protegiera la elección, de nuevo, protegiera entre comillas, ya que resulta que empezaron a golpear votantes y a pagar y a ofrecer dinero y despensas a otros votantes para que reeligieran de nuevo a su presidente. Ya ves, y Jaques, y tú cuestionando y criticando al INE en los primeros podcasts, no es tan malo. Tienes razón, quizás fui demasiado estricto en mis quejas hacia el INE. Bendito INE, hace lo que puede con lo que tiene. Se cumple el máximo axioma, siempre puede ser peor. Es cierto, estaba viendo el vaso medio vacío, creo que hay que verlo medio lleno. Hay cosas terribles en el mundo y hay que apreciar lo que tenemos. ¿Podemos mejorarlo? El podcast de Tomando el Centro toma la propuesta de mejorar a nuestras instituciones, pero definitivamente son mejor que nada. Son mejor que esto. Y por eso traemos esta nueva sección. Recordemos que la democracia es algo nuevo y que se puede ir y regresaremos al pasado. Vamos con la última noticia. Brasil, la Corte Electoral brasileña abre caso en contra de su presidente, Jair Bolsonaro, porque está metiéndose en las elecciones del 2022, en sus elecciones del 2022, diciendo que es posible que haya fraude, atacando a sus instituciones electorales. Quitándole credibilidad. Quitándole credibilidad a ellas. Y afortunadamente ahí están viendo lo peligroso que es el atacar a tus instituciones electorales. Y aquí pues es importante precisar que no se trata de un tema de reprimir a un candidato que está intentando hacer un contrapeso en el poder, no, sino estamos hablando de una figura presidencial que abusa de su investidura para obtener sus fines políticos. Y sí, me alegra mucho que esa institución no requiera una consulta popular para ejercer el poder, para hacer lo que tiene que hacer. Robaste las palabras de mi boca, hermano. En efecto, no necesitó consulta para hacer su trabajo. Y creo que eso es una buena introducción al tema de hoy, la consulta popular de México sobre la investigación a expresidentes. Todos sabemos que México es un país con una historia de profunda corrupción. La corrupción es el cáncer que ha debilitado a nuestro país y que nos ha estancado durante mucho tiempo. Pero también sabemos que muchas veces, cuando un gobierno llama a su pueblo a emitir una consulta popular, realmente lo que están haciendo es tratar de justificarse de una decisión que debería ser de ellos. Debería ser completamente de ellos. El poder se tiene que ejercer. Yo soy partidario, y a lo mejor esto es un poquito polémico, pero yo soy partidario de que el poder no se comparte. El poder se delega y se ejerce. Yo, ciudadano, ya voté por ti y quiero resultados. ¿Quieres combatir la corrupción? Está bien. Pero no te intentes justificar o lavar las manos
en una consulta popular preguntándome, oye, ¿debería hacer mi trabajo o no? Pero esa es la situación, ¿no? Sí, hay cosas donde estoy de acuerdo con... No estoy necesariamente en contra de las consultas populares. Una de la razón por la que las democracias modernas son tan exitosas es precisamente por la limitación de poderes. Todos los casos que hablamos en noticias son de excesos de poderes de los países. Entonces hay preguntas que creo que sí se pueden hacer. Estés de acuerdo o en desacuerdo con los resultados, pero si hay algo importante, creo que vale la pena preguntarle a tu pueblo en algo nuevo, algo que no haya pasado antes, algo como la situación de Brexit en Inglaterra, donde, hey, ¿queremos estar unidos con el resto de Europa o no? Eso es algo diferente y algo que no hay jurisprudencia, algo que no está claro en su constitución al respecto. Pero tengo una duda, porque tengo entendido que esto es una consulta popular, pero legalmente hablando, ¿qué es? ¿Es un referéndum? De hecho, si me permites, es el segundo punto nomás. Pero aquí nos está preguntando, como tú mencionas, hey, ¿debo de hacer mi trabajo? No, debo hacer lo que está en la Constitución, lo que dice mi rol que como ejecutivo de ejecutar la ley. Hey, pueblo, ¿creen que deba de hacerlo o no? Pues ¿para qué votamos por ti entonces si no lo vas a hacer, ¿no? Y esa es tú como nuestro experto legalista en el podcast, ¿es acaso ilegal que un presidente investigue a expresidentes? Pues tal cual, hay una división de poderes, hasta donde yo tengo entendido. Este es un tema, hablar de una investigación es un tema más judicial que ejecutivo. Sí, perdón, ¿quién abre y quizás yo estoy equivocado aquí y no tengo suficiente conocimiento, pero ¿no es la fiscalía quien abre los casos como para descubrir corrupción, etcétera? Sí, hay un órgano desconcentrado del gobierno, no es el presidente. El presidente no es la persona adecuada para perseguir jurídicamente a alguien. Se supone que para eso hay una división de poderes. Pero el tema es que me parece que es más un tema político. Sí, creo que es importante el establecer de quién es responsabilidad, porque de acuerdo, tenemos esta división de poderes, pero ¿quién elige al fiscal de federal? ¿Quién Esas elecciones sí son del Ejecutivo. Exacto, ya es a lo que voy. Él es el que pone a las personas, y estoy de acuerdo, y de nuevo, todavía es un extra de cuáles son tus facultades. También no debes de hacer lo que la división de poderes dice que no debes de hacer. Pero en este caso, tú elegiste al fiscal. Si tú querías que tu fiscal persiguiera a los presidentes, te pudiste haberte puesto de acuerdo con él antes de tomar poder, ¿no? Aclaramos que hay todo un sistema, o sea, el Ejecutivo sí participa en la elección, pero también sus instituciones internas tienen procesos donde el Ejecutivo propone, ellos votan y así. De acuerdo. Aclaramos. Pero en ese caso, ¿en qué afecta la consulta? En nada. Exacto. Sí. Y es la parte que me molesta. Perdón, corrígeme. Nomás quiero que este punto quede muy, muy claro para nuestros escuchas. Si el 80% de México hubiera votado que sí en la consulta, ¿el fiscal tiene alguna obligación a abrir un caso? Realmente no. Ok. Si el 80% de la población hubiera votado no, ¿el fiscal tiene alguna restricción a levantar el caso? No. Entonces no sirvió para nada. Literalmente, solo fue para saber qué opinaba la gente de si el fiscal debe o no hacer su trabajo. Tal cual. Eso es todo lo que es la consulta. Estoy de acuerdo, pero siento que a veces dialogamos mucho y nos perdemos en debates de chairo, derechairo, y no nos vamos a eso. La consulta nunca, aun si se hubieran cumplido el 40% que quería el presidente, no hacía nada. No obligaba a nadie a hacer nada. A mí me parece que
En el tema de la política hay algo que se llama voluntad, perdón por repetir tantas veces la palabra política, pero se llama así, voluntad política, Sí. donde sí hay pactos de impunidad. Sí. Sabemos, por ejemplo, que cuando Enrique Peña Nieto designó a su compa para investigar el caso de la Casa Blanca, la voluntad del poder era: no me investigues, güey, di que estoy limpio. Entonces, en ese sentido puedo entender la crítica que justifica la consulta popular, porque es un tema de, es que AMLO no quiere pactar con ellos, pero tampoco quiere meterse en problemas. Entonces, que la ciudadanía decida. Quiere hacerlo de Poncio Pilato y decir, ¿quién lo quiere crucificar? Yo no, son ustedes. Son ustedes. Ajá, yo solamente traigo los clavos y las cruces. Hay algo que me molesta mucho a la hora del discurso político, porque el discurso importa. Y todo esto se vende como consulta. Y yo me pregunto, eso no es institucional, porque hasta donde yo sé, hay mecanismos con sus nombres y precisamente tienen un nombre para evitar confusiones. Está el plebiscito. El plebiscito es aceptar o rechazar una cuestión de ejercicio de poder que solamente le compete al gobierno. Uh-huh. Y como ejemplo está las FARC. Uh-huh. En Colombia, en 2016, el gobierno le dijo a la ciudadanía: hey, queremos perdonar a las FARC, queremos hacer paz. Uh-huh. ¿Quieren sí o no? Ellos ya venían con una idea de, sí, güey, todo el mundo quiere paz, a huevo. Y madres, la gente votó que no. Y el problema es que cuando haces estas cosas y tú ya tenías una idea, y luego tienes que justificar y decir, no, es que la mayoría votó que no, porque resulta que los que viven en las zonas afectadas son los que votaron que sí, y los que no han sufrido realmente la guerra son los que votaron que no. Tienes que buscar justificaciones, porque después Colombia porque vas a hacer lo mismo que tú querías hacer desde el principio. Exactamente. Y eso me molesta, es un engaño. Sí, es un engaño a la ciudadanía. Y bueno, sé que un plebiscito es más... al ejercicio del poder. Sí. Una cuestión de soberanía. Es una cuestión, exacto, y es una cuestión que sí tiene impacto uh-huh. legal en una nación. Una consulta es aún menos que eso. Y eso es a lo que voy. En Chile todavía el plebiscito de 1988, por el cual Pinochet quería reelegirse otros 8 años... Pinochet estaba segurísimo de que iba a ganar. Sí. Perdió por un margen muy mínimo. Hay entrevistas de gente que trabajó con Pinochet, donde literalmente dijo, unos minutos antes de anunciar los resultados de que había perdido, Pinochet estaba buscando formas de cómo desconocer el fallo. Claro. Al final tuvo que doblar las manos. Pero ese es el tema. Pero eso es interesante. Ahí, de nuevo, ahí había casos que lo hicieron doblar las manos. Y es la cosa. A veces doblan las manos y a veces no. A veces no. Depende mucho del contexto. Sí. Y esa es y de si es un plebiscito o es una consulta. Ajá, en estos casos era plebiscito. Uh-huh. Hay otra figura que se llama referéndum, que es simplemente aceptar o rechazar una ley. Uh-huh. Yo gobierno, hice una ley, ¿la aceptan o no? Uh-huh. Allá por el 2009 salió una nota en la BBC donde los habitantes de Maine, el estado, sobre todo el sector de derecha, impulsó el referéndum para votar por la vía electoral, ir en contra del matrimonio homosexual. Perdón, 53% lo rechazó. Entonces ahí también es un tema muy, muy escabroso, porque también darle el voto a la gente no garantiza necesariamente que las cosas van a salir como tú quieres. Es exactamente lo que esperarías en una democracia. Y están los casos del Brexit, existen muchos otros casos más. Pero aquí estamos hablando de cosas que sí tuvieron impacto en las democracias. Aunque hayan sido negadas, aunque hayan sido aceptadas, tuvieron impacto. A mí lo que me molesta mucho del discurso del presidente es que no está aclarando.
no está usando los términos institucionales. Y me parece que lo hace a propósito, para lavarse las manos. No, yo no dije que fuera un plebiscito. Yo no dije que fuera un referéndum, era una consulta. Y como es literalmente saber qué es lo que opinan las personas. Exactamente, y como la consulta no tiene validez legal, no importa el resultado. Exacto, y eso es a lo que iba. Bueno, es lo que mencioné. No hay ninguna relevancia a esto. Y lo que es. Y la parte que a mí me molesta mucho. Quería aclarar las partes legales primero, pero la parte que a mí me molesta mucho. Pasar lo que pasara, él iba a lograr su objetivo. Pero la mayoría de las personas quieren que se persiga la corrupción. Si hubo actos de corrupción, están a favor de que se persigan. Cuando el gobernador Duarte en Chihuahua hizo todo lo que hizo, una de las cosas una de las promesas de campaña del gobernador que le siguió de Corral fue que iba a perseguirlo. Y él no buscó una consulta popular, no, él asumió que cuando lo eligieron para eso. Y empezó un esfuerzo político, judicial, todo el poder se ejerce. Diplomático, hasta que lo llevó a la cárcel. El poder y se ejerce. encontraron los delitos que cumplió, la corrupción que hizo, y fue capturado. Sin consulta popular, sin preguntarle a nadie. Él dijo, esto es lo que yo propongo hacer, si me eligen, lo eligieron y lo hizo. En el caso de AMLO, está consultando, ni siquiera está, como dices, haciendo un referéndum, no está cambiando ninguna ley, no está cambiando nada, solamente está diciendo, miren, todos voten por si debemos de detener la corrupción o no. Creo que fue que el 90% del 7% que votó dijo que sí. Creo que es una buena representación. Creo que todos estamos a favor de que se investigue la corrupción en el país. Y creo que era parte de su discurso de campaña. Fue parte de su discurso. Conmigo se acaba la corrupción. No, y voy a perseguir a quien fue corrupto antes. Digo, lo dijo y luego se arrepintió, y luego lo dijo y luego se arrepintió otra vez, pero estaba ahí. En algún momento de sus 12 años de campaña puede rastrear. Para ser justo, puedes encontrar cualquier posición que dijo AMLO y encontrar a AMLO mismo hablando en contra de esa posición. Creo que es el presidente más hipócrita que hemos tenido, o el candidato más hipócrita que ha corrido. Vamos a decir adaptable, para que no suene tan feo. Pero sí es un tema muy complicado. Ajá, entonces pero de nuevo, y aún si lo sorprendían, como en el caso de Pinochet o los otros referéndums o plebiscitos de los que hablaste, si lo hubieran sorprendido, de todos modos no le afectaba, porque puede seguir, sigue la fiscalía actuando semi-independientemente como siempre ha actuado. Como dices, sí hay voluntad política, pero tiene una semi-independencia y la institución va a seguir actuando igual, no importa cuál fuese el resultado de la consulta. Y ahorita puede usar ese resultado para decir lo que quiera. Para decir, en caso de que decida, en caso de que no se abra una investigación, puede decir, es que votó muy poca gente. En caso de que sí se abra una investigación, dice, la gente que votó a favor. Puede hacer lo que él quiera. Estamos exactamente igual después de la consulta que antes de la consulta. Excepto que ahora él tiene más control del discurso. No solo el discurso. Ahora la institución democrática en México fue lastimada. ¿Cómo? Está complicado. Es un argumento largo, entonces, si me permites, pero... Tenemos tiempo, nuestros escuchas tienen tiempo. Espero no aburrirlos. Si inicias con consultas populares, como obvias de que sabes que son los resultados, gastas presupuesto. Le quitas presupuesto, además del presupuesto que ya le habías quitado a la institución pro democracia, a la institución que protege la democracia en el país. Esa es una de las partes. Pero segundo, empiezas a hacer a la gente ver como, estamos opinando, el gobierno está haciendo estos movimientos. Vuelves que sea más esperado. Pues hacen consultas de vez en cuando donde se preguntan cosas que parecen legales. Parecen relevantes. No, parecen legalistas. O sea, el lenguaje que se usó en la consulta no fue, ¿quieres que se persiga? No, fue un lenguaje muy... Me parece que la Suprema Corte intervino ahí, ¿no? Ellos decidieron cuál era la forma de preguntarlo. De acuerdo, pero ese es... Creo que AMLO está a favor de ese lenguaje. ¿Por qué?
Porque después ahora ya no es una consulta popular, es un plebiscito. Pero las personas creen que es lo mismo porque van a votar, porque es el mismo tipo de lenguaje, porque dicen, Luego empiezas a hacer otra, que es un referéndum, y empiezas a brincarte al legislativo, empiezas a brincarte al judicial, empiezas por algo que parece que no es bueno para ti, que es revocación del mandato, y ya ves a AMLO diciendo, ¿por qué la oposición no quiere que haga revocación del mandato si lo que quieren es quitarme de aquí? No es eso, es porque después de la revocación sigue la reelección. Después sigue Bielorrusia, después sigue Zambia, después sigue Irán. Entonces tú estás viendo en esto una posibilidad política de que se empiece a instrumentalizar el plebiscito y el referéndum a conveniencia del Ejecutivo. Sí. Ok. Y lo veo como una forma, no necesariamente estoy diciendo que termine en reelección, digo que esa es una de las posibilidades, pero sí termina en que, quiero expropiar esto, ya no necesito el legislativo, ya no necesito, quiero encarcelar a mi oposición, ya no necesito el judicial, puedo hacer una consulta popular, puedo hacer un plebiscito. Empieza a perder fuerza la separación de poderes y empieza otra vez el Ejecutivo a recibir este enorme poder. Quiero creer que aún nuestras instituciones no son tan débiles. Quiero creerlo también, pero definitivamente este tipo de acciones no les ayuda. Ok, sí, entiendo tu crítica. Definitivamente el Ejecutivo no tiene nada que hacer metiéndose en decisiones o temas que deberían ser del Poder Judicial. Uh-huh. Eso estoy de acuerdo contigo. Del Poder Judicial que él puso. Porque la Fiscalía, como decimos, es semi-independiente, porque él fue quien eligió al personal que está ahorita ahí. No fue como que estaba antes que él y necesitaba encontrar una forma de brincarlo. Y de nuevo, no lo está obligando a hacer nada. Por eso no creo que la consulta en sí no es solo un paso. Y por eso es una consulta tan obvia y una consulta tan que no puedes criticar en los méritos. Porque es cierto, o sea, de nuevo, todos estamos de acuerdo que se siga la investigación. Pero es que la investigación ya se podía hacer desde antes. Y no la podía detener en caso de que votaran al revés. ¿Por qué gastar tanto dinero en algo tan obvio? Son buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Volvemos a lo mismo. Hay que cuidar nuestras instituciones. No queremos terminar. Es muy fácil decir, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí, Bielorrusia a lo mejor está muy cerca de Dios, pero está muy lejos de Estados Unidos. Y cuelgan activistas. Y los corredores tienen que huir a otros países. Tienen que ir a Polonia. En China, donde se nos pasó cierran a los corruptos. Se nos pasó decir que en China ahorita están literalmente en Wuhan, como volvió la crisis del coronavirus. Aíslan a la gente, no la dejan salir. Estamos hablando... Tienen robots policías. Hay drones vigilando las calles. Tú no puedes salir para nada, para absolutamente nada, sin que la policía esté ahí. Y tienen autorizado fuerza. Te pueden encarcelar. Te pueden encarcelar, te pueden hacer lo que se les dé la gana simplemente por salir a tu casa, no sé, a lo que sea, a caminar, aunque te dé un poquito la luz. No se puede en esos estados donde no existe la democracia. Ahí hacerte pruebas es obligatorio en toda la población, cuando el gobierno dice. Obviamente ponerte la vacuna, la que te toque es obligatorio, no tienes opción. Lo cual, debo admitir que eso sí me agrada. Después de ver toda la reacción tan fea que ha tenido la gente hacia ayudarse a ellos mismos, ayudarse a su familia, proteger a los niños y proteger a sus vecinos, medio las imposiciones totalitarias de China no se ven tan mal. El totalitarismo tiene eso de atractivo, de que genera ciertos resultados que puedes decir, ok, estoy un poco a favor de esto. Pero la mayoría de las veces está mal, y esa es la situación. Y para mantenerse el poder, exacto, el costo es altísimo. El costo de la democracia es
tener un vato que no se quiere vacunar. idiotas que no se quieren vacunar. Bueno, no necesariamente idiotas, porque hay gente con... Personas mal informadas que no se quieren vacunar. Hay personas que tienen argumentos y tienen ciertas malos posturas. argumentos. Hay gente que... hay muchas mentiras ahorita. Y la mayoría, y la mayoría de la gente que está haciendo argumentos antivacunas está mintiendo, está poniendo datos falsos, está haciendo cosas. Sé que no es el tema, pero me da mucho coraje que ahora el coronavirus que nos encerró por tanto tiempo ahora nos tiene. Ahora está afectando a la población que no se puede vacunar, que son los que tienen enfermedades serias que no se pueden vacunar o los niños. Y ahorita podrían estar protegidos y ahorita México tuvo suficientes vacunas para vacunarnos todos y gente simplemente no quiso. Y eso me da mucho coraje. Yo entiendo tu punto, pero me parece que también hay un tema del mal manejo de la información, no necesariamente desinformación, porque sí hay datos respecto a, por ejemplo, el coronavirus. Estamos hablando de que hay otras enfermedades que causan más muertes que el coronavirus. Sí. Bueno, define cómo causan las muertes. Por ejemplo, la influenza. La influenza, tengo entendido que mata más. Tiene un índice de letalidad mayor que por ejemplo, el coronavirus. Creo que está similar dependiendo de la influenza. Pero sí, en efecto hay enfermedades que tienen rangos o, por ejemplo, el ébola. El ébola tiene una letalidad altísima. O por ejemplo... No, para terminar, porque ese es precisamente lo que me da coraje, porque muchas de las personas antivacunas hablan de esto. La letalidad del ébola es muchísimo más alta que el coronavirus. Es como, no me acuerdo, 80%. O sea, si te da, tienes 20%. Te mueres en 2 semanas, ¿no? Más o menos. Sí, pero tienes donde el coronavirus tiene creo que un 3%, un poquito menos de un 3% de posibilidades. Entonces dices, bueno, pues prefiero que me dé coronavirus a que me dé ébola. Pero son números. El ébola no se esparce tan rápido como el coronavirus. De hecho, es muy difícil que te dé ébola porque es difícil que se contagie. Tienes que agarrar el nivel de contagio con la letalidad. Entonces, el coronavirus ha matado miles, 10,000 veces más que muchos miles de veces más que el ébola, a pesar de tener una letalidad menor. ¿Cómo? Por eso, y es a lo que me refiero, si no sabes de estadísticas, si no sabes de epidemiología, si no le has puesto atención a este tema, y no estoy diciendo que tienes que ser un doctor, estoy diciendo que realmente tienes que leer las cosas, tienes que preguntarle a la gente que es doctora, tienes que hablar con los expertos. Es muy fácil perderte porque la información es muy vasta, y de nuevo, cosas tan fáciles como, bueno, pues el ébola se oye peor. Pero no es peor, porque me ha matado menos gente en el mundo. ¿Por qué el ébola llegó a Estados Unidos, llegó a Europa, llegó a muchos países, pero no se esparció? En eso tienes razón. En eso tienes razón. Solamente digo que también el problema de las estadísticas es que depende quién te las diga. Puede pintarte muchos escenarios. Sí. Entonces, si de repente hay ciertas personas antivacunas que te pintan un escenario con ciertas estadísticas, con cierta información, igual es información verídica. No siempre, de hecho, muchas veces mienten. A veces puede ser información verídica. Como en este caso. Como en este caso. Que la mortalidad del coronavirus no es tan alta, por ejemplo. Eso es un dato verídico. Que puede ser mal empleado para generar un discurso tendiente a no se vacunen. De acuerdo, y eso es a lo que me refiero. Se usa la información mal porque dices, bueno, es 3%, o he escuchado a gente hacer este argumento. El coronavirus tiene 3% de letalidad, la vacuna te protege el 95%, entonces es el 5%, es lo mismo, ¿no? Está muy cerquitas. Pero no. La vacuna te protege de que te dé el coronavirus. Y ya, o sea, si te protege el 95%, entonces ese 3% se vuelve 0.00000001%. Y es la cosa, tienes que ver cómo funcionan las estadísticas para tomar estas decisiones. Y la bronca es que la mayoría de la gente no sabe estadísticas porque es un tema difícil. Sí, la mayoría de la gente no sabe mecánica, ni carpintería. O sea, si quieres hacer una mesa, no vas y le preguntas a alguien, hey, ¿tú viste
video de YouTube que te dice cómo hacer carpintería, hazme una mesa, hazme una cocina. No, vas con expertos. Porque gastaron tiempo estudiando esto. Y esto es importante, nos desviamos completamente del tema. Pero es importante decir, creo que es responsable decir que las vacunas son seguras y las vacunas son increíblemente útiles. Y la información antivacunas en su 99.9% son falsedades y mentiras. Hacemos la aclaración que tomando el centro, sus presentadores ya se vacunaron. Johnson & Johnson y tú cuál. Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Una dosis. pero pues... Me hubiera vacunado con Pfizer. Me hubiera vacunado hasta con Sinovac. Con todo mi desagrado hacia el gobierno chino y sus situaciones. ¿Qué te parece si hablamos de eso en otro episodio? Me parece excelente. Creo que esa tangente estuvo suave y medio cerramos el otro punto, ¿no? El otro punto, sí, yo creo que ya quedó claro nuestro problema con las consultas populares. Creemos que es un problema serio que el Ejecutivo intente buscar formas de cómo subsanar, por ejemplo, su pérdida en el Legislativo, de cómo nuevamente se están intentando, esto es muy común sobre todo entre los abogados, buscar huecos legales para hacer lo que se te dé la gana. Y así no funciona la institucionalidad, así no funciona una democracia. Por eso, cada una de las modalidades de participación ciudadana tiene su nombre. No es lo mismo un plebiscito, no es lo mismo un referéndum, no es lo mismo una iniciativa ciudadana. Y no dejen que el gobierno los confunda y los haga pensar que son lo mismo. No. El gobierno muchas veces ya tiene sus ideas y lo único que quiere es un respaldo, una justificación popular. ¿Cuántos abogados te gusta y cuántos asesores legales, no necesariamente abogados, pero asesores crees que tuvo AMLO antes de tomar esta decisión de la consulta? Un solo diputado federal tiene un chingo. Exacto. Entonces, él sabe las diferencias entre consulta, plebiscito y referéndum. No fue ingenuidad, fue estrategia. Sí. Fue estrategia pensada. Y él sabía que esto no tenía ningún valor. Y de todos modos lo hizo. De todos modos gastó más de 500 millones en hacerlo. Él no. ¿Por qué? El INE. Se lo recortó el INE. Es cierto. Eso es algo importante. Porque bien pudo haber sido parte de la jugada. Vamos a causarle daño a la institución que protege la democracia en el país. Pero bueno. Se decide gastar en esto sabiendo que no va a hacer nada. Sabiendo que no puede hacer nada. Sabiendo que no le importa el resultado. ¿Por qué? Y yo mantengo mi hipótesis. Porque quiere deshacer las instituciones mexicanas y quiere establecer un nuevo centralismo de poder en el Ejecutivo. Y eso es muy peligroso para el país, para el futuro. Si eres fan de AMLO, piénsalo. Todo el poder que junta en el Ejecutivo, en teoría, si hay un cambio en las elecciones, lo va a tener su oponente, lo va a tener tu oposición. Todo el poder que junta AMLO en la oficina del presidente se va a ir hacia quien sea el siguiente presidente y puede ser alguien que no te agrade. Piensen eso cuando defienden que AMLO reciba más poder y que la oficina del presidente reciba más poder. Yo quiero cerrar mi participación recordando que el presidente López Obrador, entre sus muchas propuestas de campaña, prometió descentralizar el poder. Prometió que las secretarías iban a estar en los diferentes estados, lo cual me pareció genial en su momento. Dije, chingón. A mí no me gusta que todas las secretarías y todo el poder se centre en la Ciudad de México, porque mientras más centres ahí todo, más presupuesto. Si tú de pronto empiezas a enviar secretarías a otras partes, a otras entidades federales, es más dinero para otros estados, es más poder para otros estados. Te vuelves más cercano a una federación. Y actualmente AMLO no está haciendo un solo movimiento, no está haciendo un solo esfuerzo para que eso sea una realidad.
Al contrario. Seguimos en el presidencialismo donde centralizamos todo el poder en la capital. Eso no es una federación. De acuerdo. Yo estoy en contra de que mueva a los secretarios, a propósito. Pero estoy a favor de que seamos una federación. La manera en la que nos volvemos una federación es empoderando a los estados, haciendo más fuerte la figura de gobernador, haciendo realmente valer las constituciones estatales, haciendo realmente, fortalece al estado y a las elecciones locales que sean las elecciones más importantes del país. Así es como las fortalece. Spoiler, las constituciones estatales usualmente son un copy-paste de la federal, con algunos detalles adaptados específicamente para sus funcionarios, pero exacto. No hay más. Sí, ¿quieres fortalecer al Estado? Fortalece a los estados. ¿Quieres fortalecer el federalismo? Fortalece a todos los Estados Unidos mexicanos. Y quiero aclarar que soy de la Ciudad de México, soy chilango, estoy en contra de que se centralice todo el poder en la capital. Yo soy chihuahuense, somos muy autónomos y queremos como que cada estado tenga sus ideas y sus costumbres y las defienda. Así debe ser. México es un país pluricultural, hay muchos Méxicos. Exacto. Apoyémoslos. Apoyémoslos. Ya, entonces, cerrando, ¿tienes algo que recomendar? Sí. Hay algunas series que me gustaría recomendar. Ahorita estoy viendo una que se llama Babylon Berlin. Es muy interesante porque te habla sobre todos los cambios y te hace un resumen dramático, evidentemente, pero sobre la Alemania post Primera Guerra, antes de la Segunda Guerra. Es muy interesante analizar todos los diferentes movimientos y factores. Te habla de la facción comunista, te habla de la facción pro monarquía y poco a poco te empieza a cimentar las bases de cómo el nazismo siempre estuvo ahí, rondando en las sombras. Y de repente, ¡ay, cabrón! ¿De dónde salieron todos estos güeyes? Resulta que siempre estaban ahí. Entonces es muy interesante porque te habla sobre cómo funciona la política. La política no es casualidad y me parece muy acorde a lo que estamos hablando. No es casualidad todo lo que está pasando. Hay una estrategia política y hay que ponerle atención. Me agrada. Hablando de nuestra sección nueva, en el libro creo que es La plaga de Camus, después de la pandemia que traen las ratas, cuando termina el libro, habla de cómo la rata finalmente se subsana la pandemia, se encuentra medicina, se encuentran vacunas, la sociedad regresó y revivimos y estamos todos muy contentos. Pero las ratas siguen ahí abajo y van a regresar otro día con otra enfermedad. Sí, estos movimientos como el nazismo, como el populismo, como el totalitarismo, son cosas con las que vamos a tener que estar lidiando toda nuestra existencia, al menos en los siguientes cientos de años como civilización. La civilización es algo frágil que si no lo cuidamos puede desaparecer. Seguimos siendo animales. Sí, y mi recomendación en este ahora sería entonces Colapso de Jared Diamond, donde él explica varios ejemplos de sociedades humanas que lograron vencer a un colapso político, ambiental, catastrófico, y cómo podemos aprender de eso para que no nos pase a nosotros. Creo que es el libro más importante que debería de leer nuestra generación. Y tenemos que empezar a aprender realmente del pasado. Porque si no, el pasado va a venir a encontrarnos. Y en ese
nota de alegría creo que terminamos el podcast. No, tenemos que hacer una consulta popular para ver si nuestro público quiere que terminemos el podcast. Ha sido un placer. Soy Alejandro Jaques. Soy Rogelio Castañeda. Nos vemos en la siguiente. Bonita noche.